Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Descodificación biológica de las enfermedades, un tema con el que vamos a estar hablando con Daniel Gambarte. Él es especialista en psicobiología y es profesor y formador de la metodología en seminarios de formación de descodificación biológica. Hoy en Buenos Aires, aquí en el estudio, compartiendo con nosotros un espacio de tiempo en donde, por supuesto, vamos a entrar a trabajar sobre esto que tiene que ver con la salud, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, encantadísimo de volver a verlos. Sí. Así que muy lindo todo, muy familiar. Así que bueno, chocho de estar acá en Buenos Aires y acá en este nuevo estudio para mí, porque yo conocía el anterior, así que, pero bien, genial. Bueno, qué bueno, bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Bueno, hablamos de salud. Cuando se menciona la salud, la enfermedad está como implícita, ¿no? Sí, tampoco hay que ponerse tan serio cuando hablamos de la salud, viste que uno siempre, digo que hay que tomarlo todo con humor, me parece a mí. Pero viste que cuando aparece la enfermedad desaparece ese humor. Claro, sí, porque es parte de la persona que está muy preocupada por la enfermedad, claro. Incluso el sistema hormonal varía muchísimo, ¿no? Digo que las hormonas manejan todo. Uh-huh. Cuando una persona está tan alegre, tan contenta por lo que se le va a dar y no está perturbada, digamos, y perdiendo tiempo y poniendo energía la mayor parte del tiempo en ese miedo a la enfermedad, porque te bloquea, no vivís la vida. Claro. El tema es cómo encarás, digamos, cuando viene la mala noticia y te dicen que tenés una enfermedad en donde sabes que tiene un grado de, digamos, de seriedad o que implica un grado de compromiso para el tratamiento, ¿no? No hablemos de la enfermedad común, hablemos de las enfermedades más pesadas, ¿no? Las que cuestan llevar, o sea, esto de empezar a trabajarlo, ¿no? Con descodificación biológica, o sea, ¿qué sentís que va a aportar la descodificación biológica a una situación en donde yo ya me encuentro? O estoy enferma y ya lo sé, o me están dando la mala noticia. Yo diría que lo que aporta y lo que es en utilidad es la información y el conocimiento, más allá de que se pueda producir la descodificación biológica de la enfermedad. Así que más allá de la descodificación, cualquier persona puede recibir información y conocimiento. De hecho, hasta de un desconocido. Incluso a veces una palabra o simplemente una palabra puede alentar a una persona. A veces necesita esa palabra nomás. Claro. Y hay personas que necesitan, digamos, de alguna manera, recibir otro conocimiento, digamos, un poco más complejo, como para saber cómo funciona el mecanismo de la descodificación, por ejemplo, o cómo funcionan ciertas leyes. Evidentemente el ser humano desconoce las leyes de la naturaleza, precisamente porque estamos todos muy distraídos con la supervivencia. Entonces, ¿quién se pone a reflexionar sobre qué es la enfermedad, para qué viene? Muy pocas personas. La mayoría de las personas no se cuestionan mucho esto. Claro, ¿por qué me enfermé de esto? ¿No? O sea, un taxista está manejando un taxi en este momento y ni está pensando en que lo tiene que hacer, que tiene que hacerse un tratamiento, que acaba de recibir una noticia, entre comillas, mala noticia. Claro. Pero en realidad la noticia no es buena ni mala. El tema es de que, de acuerdo a nuestras creencias, a la información que tenemos en la cabeza, va a definir eso interiormente una persona al momento, ¿no es cierto?, de recibir cualquier información. ¿Sentís que la descodificación es una herramienta que destraba el lugar donde a lo mejor se gestó la enfermedad? ¿Podemos verlo de esa manera? Es decir, lo que se produce es una liberación y por ende y por añadidura una destraba y un desbloqueo, pero que viene, es como la resultante, el desbloqueo o el destrabe de ciertas fugas energéticas que a veces existen, porque cuando una persona está muy preocupada por algo en particular, y si esa persona está más preocupada de lo que debería estar, está en una especie de sobreestrés, y evidentemente sí, el campo energético del ser humano tiene sus fugas energéticas, y eso hace que una persona pueda estar toda la vida o durante mucho tiempo agotada psíquicamente y no darse cuenta, porque está siendo
víctima de sus propios conocimientos, ¿no es cierto? O a través de un conflicto bien preciso que le está produciendo ese consumo energético, y eso no es la suma de todos los conflictos de la vida, es simplemente una vivencia emocional de un conflicto, algo que quedó ahí encriptado, encapsulado, congelado en el tiempo, y que hasta el día de hoy sigue produciendo un comportamiento de alerta y de un miedo específico, ¿no es cierto?, a tal o cual cosa. Entonces que sí puede producir un bloqueo permanente de la energía, hasta que la persona se da cuenta, ¿no es cierto?, que cuando recibe una información y un conocimiento, puede hacer una relación más coherente a través de esos datos, y darse cuenta finalmente que no dejó de ser una interpretación de su propia realidad lo que esa persona sintió en ese momento, y ahora cambia el chip. Daniel, y con respecto a esto que mencionaste de la fuga energética, la decodificación biológica, ¿cómo actúa sobre eso? Bueno, ofreciendo datos, información, es un intercambio que existe entre un cerebro donante, que sería el que entrega, digamos, el que se predispone para la terapia, es la persona que está predispuesta, que viene por motus propio a la consulta, que tiene que saber que tiene que estar dispuesta a sacrificar algo que no sacrificaría, como por ejemplo decir cosas que nunca le ha dicho a nadie. Todos tenemos cosas que nunca le dijimos a nadie, claro, ni a nuestro propio psicólogo, ni siquiera a nosotros mismos. Esas son esas emociones muy íntimas que todos tenemos y que son como un viejo amigo que nos acompaña, y nosotros muchas veces no la queremos ver porque no nos conviene, porque no es funcional. Entonces, en el mundo de nuestros pensamientos, queremos que la cosa siga siendo funcional en términos de supervivencia. Entonces no decimos esa cosa hasta que un día nos blanqueamos y podemos decir algo que nunca nos hubiésemos animado a decir, y finalmente decimos, ¿no es cierto? Y ahí nos reconciliamos con esa emoción, y cuando nos reconciliamos con esa emoción, es evidente que hay una liberación, uno se afloja, el cuerpo se afloja, estuvo tanto tiempo en tensión, por eso que no era tan grave, pero que para la persona sí lo era. Entonces imagínate el cambio que ocurre a partir de ese momento. Se empiezan a destrabar un montón de cosas. Claro. ¿No es cierto? Daniel, contámelo así como una especie de cuento, bien fácil, Ajá. ¿no? ¿Cómo se gesta una enfermedad? O sea, ¿en qué momento? Todo lo que pasa, digamos, esa piedra fundamental de la enfermedad, pasan muchos años, ¿verdad? Y determinado suceso dispara una enfermedad de golpe. O sea, de golpe me enfermé de un cáncer, de golpe me vino una diabetes, de golpe ¿no? Todo pareciera como que explotó de golpe, pero sabemos que hay una previa. Sí. ¿Por qué no nos contás como un cuento cómo llegamos a esa instancia y cómo la decodificación en un punto empieza a trabajar? Si trabaja de atrás del presente hacia el pasado. Una persona mayor, vamos a decir entre comillas, tiene una familia bien conformada, hijos, nietos, nueras, yernos, y para esa persona es muy importante la visión del conjunto familiar. Es decir, todo pasa por la visión, en este caso, de esa persona. Para esa persona es muy importante ver a toda la familia unida. De hecho, todas las fiestas, digamos, las Navidades, el Año Nuevo, claro, son acontecimientos muy importantes para esa persona, porque esa persona se siente muy feliz al observar y al ver a toda la familia junta. Pero ¿qué pasa? En un momento determinado comienza, en ese hecho positivo, en ese hecho significativo, que es un hecho positivo desde ya, fíjate que no estamos diciendo un hecho negativo, por la cual esa persona se va a enfermar, pero es un hecho positivo. Esa persona está contenta de ver a toda su familia unida, pero en un momento determinado comienza a sentir una cierta tristeza. Hace estrés, por supuesto, porque empieza a ver a toda su familia y empieza a sentir, ¿no es cierto?, que ya no los va a ver más. Entonces, pero a raíz de un momento feliz. Claro. Entonces él está en un momento feliz, está toda la familia reunida, están todos riéndose, contando cuentos, chistes, pasándola bien, hablando de fútbol, hablando de lo que sea, o de política, o de lo que vos quieras, pero la persona está observando toda esa situación y
comienza a sentir, a vivenciar la metáfora. No los voy a ver más. Qué lástima. Le empieza a hacer mal eso. Entonces, nadie sabe qué le pasa a esa persona. Y empieza a estar triste. Entonces, los familiares se acercan, pero ¿qué te pasa? ¿Te sentís bien? Mira, ahora nos vamos a reunir porque van a venir a comer. No, no quiero. La persona no quiere estar más en reuniones familiares. Está teniendo un comportamiento distinto, Raro, claro. ¿Cómo? ¿Pero por qué no querés? Mirá que es tan lindo estar en familia, todos te quieren. La persona no quiere saber nada. Porque le hace sufrir verlos a todos juntos. Porque siente que no los va a ver más. Lo que antes le hacía bien, ahora ya no. Exactamente. Ahí está la vivencia emocional del conflicto, el hecho significativo, la interpretación de una cierta realidad. ¿No es cierto? Que para cualquier persona, quizás a lo mejor ese mismo acontecimiento es interpretado de otra manera, o es administrado de otra manera, o es vivenciado de otra manera. Entonces para esa persona puede ser felicidad constante, ¿no es cierto?, ver a la familia y no hace conflicto con eso. Pero esta persona que ya tiene el programa, sí. Lo que pasa que ahora lo desencadena. En cualquier momento lo iba a desencadenar. Aquí es donde está la información o el plus de lo que es el transgeneracional, que es lo que viaja en los genes, la carga, ¿no es cierto?, lo que no nos pertenece. Entonces esa persona está usando ahora, en tiempo y en forma, porque hay ciclos también, está utilizando recursos del transgeneracional. No sabe esa persona conscientemente que está utilizando información que está en su campo, pero no es la esencia espiritual de esa persona. Claro, no es propio. No es propio, evidentemente lo ha demostrado porque siempre estuvo feliz en esos acontecimientos, que eso sería lo real, lo ideal, lo coherente, pero en este caso, ahora, está sujeto a la adaptación, ¿no es cierto? Se abre ese programa y se produce un comportamiento emocional y obviamente la vivencia del conflicto, el estrés que produce esa vivencia del conflicto, y ahora hay algo oculto que no dice, que no lo puede compartir con nadie, porque si lo dice no puede que no sea comprendido, de hecho se siente aislado de esa situación. Él entiende y comprende que no tiene una solución para él eso, por lo menos aparente. Y entonces se reúnen las características del conflicto biológico. ¿Qué pasa en este caso? Es un sobreestrés, ya sobrepasa lo psicológico, hace mucho tiempo ya que esa persona se encuentra así. Entonces cada acontecimiento, cada vivencia positiva, cada acontecimiento positivo es un estrés. O sea, se va acercando la fecha de alguna fiesta en particular y ya esa persona se está deprimiendo, ya no quiere saber más nada con eso. Claro, es el cumpleaños de alguien y ya todo empieza, en lugar de ponerse contento, se pone cada vez peor. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Aquí es donde actúa el cerebro. El cerebro dice, bueno, visto y considerando que ya psicológicamente, evidentemente cada vez que hay un acontecimiento de estas características, veo que los niveles de estrés son importantes, pueden llegar incluso a distraerte cuando cruzas la calle y que te atropelle un camión, o incluso puede llegar a agotarte psíquicamente. El cerebro lo sabe esto, mide la intensidad del estrés, sabe lo que está pasando en el cuerpo, y el cerebro dice, yo tengo la solución. Evidentemente hasta ahora no la podés encontrar psicológicamente, bueno, deja que yo estoy para eso, dice el cerebro. Entonces ahí el cerebro, ¿qué hace? Ahí considera que lo mejor es un proceso de adaptación hasta que se solucione el conflicto. Y ahí pueden aparecer, por ejemplo, cataratas. Ah, mira. Porque las cataratas pasaría a solucionar el conflicto de no los voy a ver más, que es un conflicto de separación visual. En este caso, porque lo vive intensamente de acuerdo al programa, ¿no es cierto?, que ya viaja incluso a través del transgeneracional, y puede eso tener que ver con algún abuelo suyo, casualmente, que también tenía cataratas o tenía problemas en la visión. Entonces empieza a tener problemas de cataratas. Las cataratas estarían en ese momento bajando un estrés psicológico, porque con cataratas ahora no los veo bien. Entonces al no verlos bien, qué sabio. Entonces es como que ahora tiene que ocuparse de las cataratas, ocuparse del síntoma. Entonces, y ahí está, digamos, lo sutil, ¿no?, de nuestro cerebro inconsciente,
que actúa, ¿no es cierto?, en base a mantener con vida a la persona al instante siguiente. Entonces es mejor unas cataratas que vaya camino a agotarse psíquicamente o por distracción que muera por inadvertencia. O sea que la enfermedad es una solución al estrés emocional. Exactamente, que está viviendo... ¿No? Y que de acuerdo a la enfermedad, esa es por el lugar donde la puerta de entrada a la correspondencia emocional, digamos. Claro, ¿no? es un mapa de ruta, es un Tal GPS cual. el síntoma. Claro. Exactamente, porque vos a través del síntoma de cataratas, por ejemplo, que si una persona viene a la consulta con síntoma de catarata, vos ya tenés una guía. Claro. Bueno, ¿y ahora qué hace la descodificación con esta info? ¿Qué hace? ¿No? O sea, vos nos contaste la que no sabe el descodificador, la historia de la persona, ¿no? Claro. Vos recibís a esa persona con cataratas. Sí, bueno, sabemos que es un conflicto biológico, en este caso separación visual. En la fase de estrés, cuando el estrés psicológico tiene que adaptarse en la primera fase, que es cuando es totalmente asintomático, cuando la persona está sufriendo, que todavía no se solucionó el conflicto, o por lo menos satisfactoriamente, en esa fase hay modificaciones celulares en la visión, en la retina. Entonces, eso no se puede sentir en el momento porque es asintomático. O sea que hay ulceraciones de los tejidos ectodérmicos, que son los que se comunican hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, ojos, oído, nariz, que son las vías aéreas, piel, son órganos que se comunican hacia el exterior. Por lo tanto, si los órganos se comunican hacia el exterior, estamos hablando de la capa ectodérmica. Si ecto es para afuera, endo es para adentro. Entonces, la necesidad entonces de comunicación, porque estamos hablando de órganos que se comunican hacia el exterior. Entonces, lo primero es saber que esa persona tiene una necesidad de comunicación. ¿De qué estilo? Visual. Bien. Ya tengo conflicto de separación, porque el conflicto de separación puede ser una necesidad de contacto o un rechazo de contacto. Es lo mismo porque nuestro cerebro no discrimina, es un conflicto de separación, ¿no? Ahora, ahí ya tenemos un mapa de ruta, un GPS, sabemos que el síntoma nos va a llevar indefectiblemente a un momento clave, que sería el instante preciso en que esa persona, un día en esa fiesta, en esa reunión familiar, algo pasó, algo se le cruzó por la cabeza, o algún acontecimiento o algo, hay que buscar qué, puede ser muy sutil, y a partir de ese momento empezó esa persona, ¿no es cierto?, en una cierta fase inhabitual e inusual de estrés, que si bien puede haber venido a fuego lento en toda la vida, pero no tanto como esa fecha, no tanto como justamente ese día, no tanto como se dieron todas las condiciones para que esa persona empiece en una cierta fase especial, ¿no es cierto?, que no es habitual en la vida de esa persona. Ahí es donde vamos directamente, porque eso sería un desencadenante. ¿Cómo llegas ahí? Pero haciendo preguntas que son muy puntuales, sin irse demasiado por las ramas, y tampoco permitir mucho que la persona también se vaya mucho por las ramas. Y en el caso de que sea hereditario... Bueno, todos tenemos cosas hereditarias, ¿no? Lo que viaja en la molécula de la herencia. De hecho, nuestras reacciones, nuestros comportamientos siempre son parecidos al de nuestros abuelos, de nuestros padres. Constantemente somos, a veces incluso una fotocopia. Entonces, no podemos escapar, ¿no es cierto?, a esos patrones, porque evidentemente sirve para que podamos sobrevivir. Incluso son las pautas de conductas que nuestros ancestros han desarrollado en el pasado ante una situación de supervivencia en que, si les sirvió a ellos para sobrevivir, claro, me sirve a mí. Si a un ancestro huyó del clan y eso le sirvió para sobrevivir, pues entonces para nosotros está en nuestro subconsciente, claro, y será una solución ganadora de supervivencia, que podremos usar o no, de acuerdo a los acontecimientos o al tipo de estrés que se presente. El cerebro ya tiene esos hologramas, entonces actúan en forma instantánea y espontánea, y ahí obviamente tenemos reacciones que no son nuestras, sino que siempre, ¿no?, son el reflejo de la realidad de nuestros ancestros. Daniel, con todas las preguntas que vas haciendo, ¿a qué lugar querés llegar vos con esta persona, el ejemplo de las cataratas? A que la persona pueda relacionar
su síntoma con esa emoción significativa. Ok. ¿Cómo hizo para armar esa emoción? No importa, o sea, ¿no te importa a vos o a la persona cuándo fue que eso se disparó? ¿El momento Sí. o la situación? Sí, es importante que la persona comprenda el instante preciso en que eso pudo haber ocurrido. Ok. Porque nosotros lo que hacemos, o lo que hacía yo, porque ahora no estoy atendiendo consultas, lo hacen mis alumnos, pero bueno, en las conferencias y en los seminarios lo hago. Pero el momento, es importante ir a la instantoteca de la persona, Claro. o la puntoteca, Ok. no a la historia. Sí. Porque la historia que cuenta uno, que a veces es muy bonita, la historia puede ser muy útil, inclusive nos puede proporcionar datos que pueden ser útiles, pero no siempre. En la mayoría de los casos es importante que la persona no hable mucho, porque nosotros tenemos una tendencia, digamos, psicológica de hablar, y entonces nuestro subconsciente, que trabaja rápido y tiene una velocidad extraordinaria en comparación con nuestra conciencia, que es muy ralentizada, nuestro subconsciente, mientras más rápido se vaya, así al hueso, mejor, porque mientras más rápido se vaya, la frecuencia de nuestro inconsciente mantiene una conexión inexorable e ineludible también con el consultante. Entonces, mientras se vaya rápido, no se pierda tiempo, porque la historia lo que hace es desconectar a veces, muchas veces, porque hay intoxicaciones, informaciones que no son convenientes, entonces se puede cortar la conexión, ¿no es cierto? Es como alguien cuando hipnotiza a una persona, no se te tiene que cruzar pensamientos de no voy a poder, esto no es para mí, quizás no tengo el don, entonces ahí no vas a poder ser un hipnotizador si no empezás a limpiar esos pensamientos, ¿no? ¿Y qué le pasa a la persona una vez que llega esa información tan vital a la instantoteca, digamos, al instante en donde se gestionó Sí. todo? Y bueno, ahí es donde sucede en forma involuntaria una emoción espontánea. Se produce una emoción involuntaria, y la persona no contaba con emocionarse, así como mira. claro, así como no pide permiso un shock emocional, que es cuando no esperábamos vivir una situación, tampoco pide permiso la emoción. O sea que por eso cuando sale así en forma introspectiva, cuando sale de golpe la emoción, es que en realidad se está produciendo un hecho inconsciente, una reacción inconsciente. Y ahí donde viene la liberación. Claro, porque la persona está así de lo más bien, como que no, y de pronto Claro. aparece algo que viene de golpe, o sea, no Claro. se puede frenar. Es porque hemos dado... ¿Siempre emerge esa emoción o no necesariamente? No necesariamente, a veces puede surgir con muchos bostezos, Mirá. incluso con la persona se duerme, así como si se hipnotizara, o si no con muchas carcajadas, mucha euforia, puede surgir así de golpe, Ok. o un simple lagrimeo que se intenta contener muchas veces. Así, tratando de entender, digamos, ahora, este cuento que nos contaste que me encantó, Ujú. nos hizo comprender bien fácil, ¿no? De qué manera gestamos o gestionamos Claro. enfermedades o situaciones. Muchas personas te están escuchando ahora y de hecho pueden estar pensando que no llegaron a la catarata, lo pongo como ejemplo, que hay una sensación interna de algo que cambió. ¿Cómo prevenís o de qué manera la decodificación, si es que la decodificación puede hacerlo, para no llegar a la catarata? Bueno, hay una frase que dice, lo que se toma en conciencia no programa. Y lo que no se toma en conciencia programa, pero da la posibilidad de poder desprogramar. O sea que si esa persona sabe que está viviendo un conflicto de separación visual y puede ahora relacionar esto que estamos hablando ahora, vamos a poner una persona que está escuchando ahora la radio y dice, a mí me pasa eso, Claro. ahora entiendo. Sí. Entonces, si ese es el caso, esa persona seguramente va a reparar, porque pueden aparecer, viste, cuando reparan los tejidos, hay síntomas. Te pueden llorar los ojos, te pican un poco, bueno, son reparaciones. De hecho, cuando una persona va recibiendo información que es vital y que se correlaciona con su conflicto, el cerebro empieza a reparar, empieza a ver reacciones biológicas que son buenos signos de curación, que debieran ser bien interpretados por aquella persona que sabe que eso es normal después de recibir una información.
O sea que sí, claro que sí, se puede. Ahora, si el conflicto si se transforma en lo que es un conflicto el hecho de la prevención, entonces no es útil para nadie. Ok, el tema de, perfecto. uno puede prevenir, pero cuando se transforma en un gran conflicto el tema de la prevención de las enfermedades, ya estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, un placer. Gracias. Igualmente para mí. Gracias. No, gracias a ustedes. Te Gracias. vemos que- la próxima. No dejes de Por- pasar por acá cada vez que No, pases por por supuesto. Buenos Aires. Gracias. Sí, muchas gracias. Nos vamos a un tema musical y ya volvemos. Dale. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.